Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Bienvenido a este programa Revival Generation, un programa que está diseñado para afirmar y ser de mucha bendición a la juventud y esa generación que Dios está levantando en este tiempo. En esta tarde tenemos con nosotros a un profeta que ha sido de mucha bendición para una generación entera y para mi vida personalmente, dando palabras de aliento, siendo usado por Dios para direccionar y profetizar también sobre esta generación. Un hombre de Dios que admiro mucho y que sé que va a bendecir mucho tu vida. En esta tarde está con nosotros el profeta Sergio García. Dios te bendiga. Amén. Profeta, para mí es un honor y un privilegio estar aquí en este programa bajo el tema Revival Generation. O sea, una generación avivada. Y yo creo que necesitamos en este tiempo avivar esta juventud para que logre entender de que hay propósito en ellos y que cada uno de ellos necesita cada día más esa pasión y entrega por Dios para que puedan ser realizados en el camino. Así que de la forma que yo comencé, ellos también pueden comenzar. Y aquí estoy en este lugar con ustedes. Mi nombre es el profeta Sergio García y es un honor compartir con ustedes estas palabras. Amén. En esta tarde, profeta, nos gustaría saber un poco de su camino en el Señor. ¿Cómo fue que Dios trató con usted? ¿Cómo fue que usted llegó a los caminos del Señor? Wow, muy buena pregunta. Hace muchos años atrás, ya prácticamente 29 años atrás, en mi vida, pues como todos conocen, era un jovencito en la calle, un jovencito que le gustaba estar entre gangas y todo eso, hasta que un día pues sentí el llamado de Dios, ya que mi esposa pues estaba en el camino, pero yo no estaba caminando también con Dios, y ella fue vehículo para que yo llegara a los caminos de Dios. Pero en cierta ocasión, en un tiempo difícil de mi vida, cuando estaba a punto de entrar en un problema entre lo que llamamos gangas, yo pasábame por una iglesia, y cuando pasé por esa iglesia, inmediatamente oí la voz de Dios que me dijo: he ahí donde yo te quiero. Al escuchar esto, inmediatamente yo tiré todo. En ese momento tenía una botella de licor, tenía una pistola, y en ese momento, cuando escuché eso, inmediatamente yo corrí a esta iglesia. Y todo lo que iba a ocurrir en ese día, yo creo que Dios intervino para que no sucediera lo dañino o digamos en otra palabra, tal vez la muerte. Dios interrumpió ese momento para traerme a su casa, y desde ahí entonces fue cuando comencé a caminar, a dar mis primeros pasos en el camino. No fue fácil, pero mi perseverancia me mantuvo de pie, y de esa forma fue que tuve mi primer encuentro y la primera vez que logré escuchar a Dios audiblemente. Wow. Profeta, entonces, en ese tiempo que usted llegó a los caminos del Señor, yo sé que muchos jóvenes llega a un punto donde tiene ese encuentro con Dios o siente la presencia de Dios, pero a veces al empezar a caminar con el Señor, llega a un punto en que ese joven llega a caer. Entonces, una pregunta que yo en lo personal me hacía era, ¿será que esos profetas que yo miro en YouTube, esos hombres de Dios que Dios está usando el día de hoy, será que algún día ellos también cayeron así como yo lo he hecho? Y muchas veces el joven tiende a decir, posiblemente hay esperanza para mi salvación, pero el propósito, el ministerio, lo que Dios tenía para mí está muerto. Y yo creo que es el área que el enemigo ataca mucho en la juventud. ¿En algún momento usted se sintió así? Oh, claro que sí, en varias ocasiones. Recuerda que aunque estamos dentro del reino, y tal vez tengamos un ministerio, una función dentro de este reino, aún así todavía estamos en tierra, todavía somos carne, y podemos tener la tendencia de caer, de fallar, de cometer errores. Pero eso no quiere decir que es el final. Todos cometemos errores en nuestras vidas. El problema surge cuando ocurre
la caída o cuando se comete el error o hay una falta, el enemigo toma ventaja en ese momento para traer condenación a nuestras vidas, para acusarnos, culparnos, para que no nos concentremos en lo que Dios ya estableció en nuestra vida. O sea, muchas veces fallé, muchas veces tuve mi caída. Por ejemplo, a mí me gustaba la pelota. Yo era un pelotero, jugaba mucha pelota. Y en cierta ocasión, cuando yo estaba en el camino, estaba buscando a Dios con intensidad, me retiraba. Llegó un momento que cuando estaba jugando pelota, el enemigo, él sabe por dónde tú flaqueas, él sabe cuál es tu debilidad. Y él siempre trata de venir por ese lado. Y en este entonces, cuando estaba jugando pelota, estaba un buen rato, hacía mucho calor y tenía sed. Y como tenía sed, cuando fui a la nevera a buscar agua, no había agua. Lo que había era algo que me gustaba. Y todos dirán, ¿qué será ese algo? Había una cerveza muy fría. Inmediatamente la tomé y me la tomé. Una vez que yo me la he tomado, en el momento no había acusación, en el momento no había condenación, todo estaba bien. Todo comenzó cuando me tomé esa cerveza. El acusador, como dice las Escrituras, que hay un acusador que constantemente nos acusa, comenzó a acusarme, a traer culpabilidad a mi vida, a decirle ahora, ¿qué vas a hacer? Tú no amas a Dios, ya lo perdiste todo, ya eres una pérdida, nunca podrás levantarte. Y comenzaron esos pensamientos. Pero entendí que cuando Dios tiene un propósito y un plan con una persona, con un joven, al yo ser joven en ese tiempo, yo dije, sí se puede. Y me aferré a una palabra en el Salmo 51, en el momento más crítico de David, cuando David pecó, cometió el peor error. David aún así entendió que él no podía sobrevivir sin la presencia. Que él le dijo a Dios, yo sé que cometí el error, yo sé que fallé, yo sé que estuve mal, perdóname, pero algo nunca me quite, no me quite tu presencia. Devuélveme ese gozo que yo tenía antes de. En otras palabras, los propósitos no mueren. Joven que me estás mirando a través de este video, yo quiero que entiendas que los propósitos no mueren, que las acusaciones siempre van a llegar, la condenación siempre estará ahí, porque hay un acusador que cada día nos va a acusar, pero la caída no es nuestro final, sino que será el comienzo de algo mejor. ¿Por qué? Porque Dios siempre está presto para levantarnos, posicionarnos, para que continuemos hacia adelante. Y el joven siempre tiene que entender que el propósito de Dios sigue caminando con ellos, que su caída o su error no es el final, siempre y cuando cada uno de nosotros nos volvemos a Dios con integridad, en obediencia y decidido a seguir hacia adelante. Amén. Usted tocaba un punto muy importante, profeta, y hablaba de que cuando comenzaba se retiraba mucho con Dios, buscaba mucho a Dios. Hay mucho joven, en lo personal a mí me llegó a pasar, que uno comienza una vida de intimidad con Dios, pero al llegar la caída, el joven dice, ok, Señor, perdóname, me arrepiento. Pero yo creo que la lucha más fuerte para un joven, después de arrepentirse, la lucha más fuerte es recuperar esa vida de intimidad con Dios. Y yo creo que hay muchos jóvenes hoy en día que tal vez dice, Señor, perdóname, Señor, quiero levantarme, pero a pesar de arrepentirse, no sabe cómo volver a esa vida de intimidad con Dios que tenían algún día o que tal vez anhelan llegar a tener. ¿Qué le puede decir usted a algún joven que diga, quiero levantarme, pero siento que por más que intento no puedo? Hoy le quiero decir a esos jóvenes que nos están observando por acá, no tanto jóvenes, tal vez un hombre o una mujer que está bajo esa necesidad, que tal vez hasta ha atravesado ese momento de caída, de error, ese momento de fallo, donde, como tú dices, que llega un momento donde al comienzo, antes del error, antes de la caída, hubo una búsqueda intensa,
hubo una concentración en el Señor, siempre había un retiro donde había oración, ahí estaba la persona, pero al suceder la caída, al suceder el error, y como que algo se desconectó y como que se le hace difícil a ese joven nuevamente volver a conquistar ese lugar íntimo, ese lugar de presencia que antes tenía con el Señor. El consejo que yo le daría a un joven principalmente es: busca a alguien que está conectado con Dios, que te puede ayudar a volver a retomar esa posición que tenías antes del fallo, antes de cometer el error, antes de cometer la caída. Porque el enemigo es muy inteligente y él va a tratar en momentos como eso que no te acerque a personas que están posicionadas, que están apasionadas por Dios, que tienen un nivel espiritual alto, que te pueden ayudar. Si nos damos cuenta, vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva, o sea, despierta el don que hay en ti. Parece que hubo un momento como que ese despertar se apagó, como que hubo una frialdad. Entonces Pablo tuvo que incalcarle a Timoteo: aviva, está ahí contigo, no se ha ido, todavía reside dentro de ti, despierta ese fuego. O sea, recuerda, Dios no te ha dado espíritu de temor, no temas. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, no sea cobarde. Dios te ha dado un espíritu de valor. Dios te ha dado un espíritu de fortaleza y de dominio propio. O sea, si te acercas a Dios, Dios se acercará a ti. Dios siempre espera a un joven que esté decidido a vivir rendido ante Dios. Dios lo espera, ¿para qué? Para fortalecerlo, para posicionarlo. Y si el joven, usted joven que me está observando, si tú te sientes o estás atravesando este momento en este día, quiero decirte: acércate a alguien que tú sepas que tiene un espíritu o un nivel espiritual alto, que tú sabes que te puede ayudar a crecer, a posicionarte, para que tú sigas caminando hacia adelante. Yo creo que eso es lo que le ha faltado a esta generación. Amén. Conectarse con personas, con hombres y mujeres que van a extender la mano y lo van a ayudar. Así como Pablo le dijo a Timoteo, cuando se dio cuenta, le dice: mira, Timoteo, te he notado raro, he notado como que te ha apagado, como que tu fe como que ha decaído, ha menguado. ¿Qué pasó? Yo te sugiero: aviva, despierta ese fuego que hay en ti. No es que va a llegar, es que está en ti por la imposición de mi mano. Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía. No seas cobarde, tú no eres cobarde. O sea, Dios te ha dado espíritu de poder. Tienes poder, tienes la habilidad de volver a levantarte y posicionarte. Pero nunca permita que el error, la caída, la falla te mantenga postrado. Porque Dios no te llamó para eso, joven. Dios te llamó para posicionarte, para que continúe hacia adelante y para que avive lo que ya habita en ti. Así que no permita que el enemigo traiga condenación o culpa a tu vida. Porque el propósito de Dios, profeta, amén, es que esta generación entienda que fue diseñada para hacer la diferencia en este tiempo. Wow. Amén. No, y algo muy importante, profeta, que se necesita Timoteos que se peguen a ese Pablo, que sea de bendición a nuestra generación, pero también Timoteos dispuestos a ser formados, a ser corregidos en momentos donde tal vez estamos mal. Yo creo que algo que hoy en día en esta generación, me incluyo a mí mismo, hay mucha batalla en romper con el orgullo. Hay mucha batalla yo creo que hoy en día no es que escasean los Pablos. Yo creo que hoy en día lo que escasea es un Timoteo que reciba la formación de un Pablo. Y reconozca su condición. Amén. Porque el problema ocurre, profeta, es cuando el joven o el hombre o la mujer, ¿verdad? Ya que muchas personas verán este video, tanto jóvenes como hombres y mujeres, es donde no se reconoce el error.
Amén. donde no se reconoce que necesita que alguien que lo encamine, lo forme, y donde no hay un espíritu, como usted dice, profeta, de humildad, de sencillez, la persona nunca permitirá o se dejará formar. ¿Por qué? Porque hay una altivez. Por eso dice la Biblia que a soberbios Dios lo mira de lejos. Una persona soberbia es una persona incorregible, inseñable. Pero al humilde, al sencillo de corazón, es aquel que reconoce su condición. Reconoce que necesita el apoyo de un padre espiritual, el apoyo de un pastor, el apoyo de un líder que lo guíe, que lo dirija, que lo forme, que lo enseñe. Por ejemplo, como dices, necesitamos los Pablos, pero también necesitamos los Timoteos que estén dispuestos a dejarse formar, a dejarse, o sea, ese punto que traíste, profeta, es muy bueno, porque ahora ocurre que depende de un Timoteo que se deje formar para que un Pablo lo pueda arreglar o lo pueda formar. Aquí cuando leímos, decimos que Pablo le dijo, le encargó, o sea, que no lo obligó, solamente le dijo, mira, actívalo por la imposición de mi mano. Ahora, era decisión de Timoteo en decidir si despertar o quedarse dormido. Wow. De verdad que es algo poderoso y algo que analizar, porque yo creo que ese es el espíritu más fuerte hoy en día, el orgullo. Y no solo en la juventud, o sea, la iglesia entera, Yes. hombres, mujeres, el pastor te dice, llega temprano, llego tarde. El pastor te dice, un ejemplo, si soy líder, este uniforme, bueno, traigo otro. Entonces, yo creo que la iglesia hoy en día estamos tomando a los pastores o a los hombres de Dios como personas que nos quieren hacer la vida imposible, sin darnos cuenta que el propósito de ellos no es hacernos la vida imposible. Yes. Es facilitarnos el camino donde ellos tal vez algún día batallaron o fallaron, decirnos, oye, ¿sabes qué? Toma esta ruta, yo tomé la otra, me fue mal, tómate esta, toma esta ruta. Y yo creo que hoy en día como Timoteos o como jóvenes tenemos que apegarnos a hombres de Dios, como decía el profeta, apegarnos a hombres de Dios que van a bendecir nuestra vida. Porque créeme que si no hay una fuente de bendición, una fuente de aliento para tu espíritu, para tu alma, te vas a morir. Yes. Podemos orar, podemos leer la palabra, pero hay momentos en que como humanos necesitamos a alguien que nos reprenda, alguien que diga, oye, despierta. Y eso pasa en todos nosotros. No hay ningún humano perfecto que pueda decir, yo no necesito corrección. Correcto. Yo no necesito que alguien ore por mí. No, todos en algún momento lo necesitamos, y más como jóvenes lo necesitamos muchas veces. Así que un consejo y algo que dijo el profeta muy importante: busca a un Pablo, busca a tu pastor, busca a un hombre de Dios que pueda darte aliento, empujarte, corregirte, pero también déjate corregir. Amén. En esa tarde también, profeta, yo sé que vamos un poco rápido porque el tiempo avanza, pero ¿cuáles serían 3 claves que usted puede decir, joven, necesitas estas 3 claves o estas 3 cosas en tu vida para que puedas ser firme en Dios? Bueno, principalmente a mí personalmente, en mi tiempo de juventud, pero sigo siendo joven. Amén, amén. Lo más importante que debemos tener presente es la oración. Porque la oración es el combustible que nos mantiene estable. Ese combustible que nos permite seguir y avanzar en el camino. Una persona que no tiene una vida de oración es una persona que carece de Dios. Es una persona que vive divagando, pero sin resultado. Porque la oración lo único que hace es que nos mantiene conectados a Dios. Lo primordial de un joven es mantener un espíritu de oración. Lo segundo que necesita es perseverar, mantener una constancia, mantener una estabilidad, mantenerse firme, porque eso es lo que produce la perseverancia. Mantenerse firme, continuar hacia adelante. Y lo tercero es vivir una vida en obediencia. Esos 3 principios yo creo que a mí
personalmente me enseñaron mucho. Porque si yo oro pero no persevero, entonces seré como dice Santiago. O sea, que viviré una vida de doble ánimo. Y Dios no nos diseñó para vivir una vida en un momento arriba, un momento abajo, sino que Dios nos diseñó para vivir una vida en perseverancia, constante, firme. Por eso Pablo dijo, o sea, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. O sea, si yo persevero en la oración, a la misma vez que estoy perseverando, voy a estar velando. El hombre de Dios, el joven de hoy, si es algo que necesita, es mantener su vista espiritual abierta, es mantener el enfoque, o sea, mantener una visión clara. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está al acecho. El enemigo no duerme. El enemigo sabe que el joven, principalmente, tú joven que me está mirando, hay muchas ofertas en este tiempo. Hay muchas inclinaciones a tantas cosas que este mundo le está ofreciendo al joven de hoy. Y esa es la razón, el por qué hay que mantener una vida de oración sólida. Porque la oración nos hace fuerte. La oración nos mantiene firme. Y la oración es lo que nos lleva a perseverar en lo que hemos creído. Y nos mantiene cada día conectados a esa fuente. Y mientras vivamos conectados a esa fuente, no hay forma que podamos perder. Y mientras estemos conectados, viviremos una vida bajo obediencia. ¿Obediencia qué? Obediencia a la palabra. Amén. Pero es porque si vivimos en obediencia a la palabra, nunca nos convertiremos en una presa fácil para el enemigo. ¿Por qué las caídas? ¿Por qué muchas veces el doble ánimo? ¿Por qué muchas veces no queremos llegar a la iglesia? Porque siempre tenemos una excusa, porque siempre tenemos un pretexto, porque algo ocurrió en el camino. ¿Y qué ocurrió en el camino? Que sin darnos cuenta nos fuimos desconectando. ¿Desconectarnos qué? Desconectarnos de ese lugar íntimo, que es lo que nos lleva a nosotros a tener una claridad que de nuestro destino y a lograr escuchar a Dios, porque nadie puede oír a Dios fuera del lugar íntimo. Usted tocaba un punto muy, muy importante. Bueno, aparte de los tres que tocó, son muy importantes. Pero hablaba de la perseverancia. Y yo creo que hoy en día, profeta, mucha gente cree que perseverar es solo oración, solo Biblia, solo ayuno, que son muy importantes. Se necesita perseverar ahí, en el lugar de intimidad. Pero yo creo que hoy en día hay mucho joven y mucho pueblo que hay un área que le está faltando perseverar, y es el congregarse en la casa del Señor. Yo creo que hoy en día hay mucho joven que ha caído en el mal concepto de una generación pasada que le hizo creer a esta generación: no tienes que ir a la iglesia para servir a Dios. Y yo creo que eso, sin darse cuenta, muchos jóvenes, ejemplo, en tiempo de COVID, ¿cuánta gente dejó de ir a la iglesia y se descarrió? Y se descarrió. O sea, hoy en día ven el servicio a través de Facebook y dicen ser cristiano, pero su vida de día a día ya no es una vida de un cristiano. Y están tan confundidos porque cuando uno se descarrila fácilmente, llega a un punto donde uno dice: no, yo estoy bien, estando mal. Y yo creo que ese es un punto muy importante de la perseverancia. Y me gustaría que los jóvenes entiendan, ¿verdad? Pablo decía: no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Porque ese es un área muy importante. Al tú venir a la casa de Dios, puedes llegar desanimado, puedes llegar tal vez enfermo, puedes llegar de muchas maneras. Pero el llegar a la casa de Dios y recibir una palabra de aliento a través de tu pastor, a través de un predicador de casa, alguien que sea de bendición para tu vida, te cambió el ánimo. Tú podías estar al punto de decir: voy a dejar las cosas de Dios. Llegaste a la iglesia, una prédica, una palabra que salió de los labios del hombre de Dios, automáticamente te cambia la mentalidad. En vez de decir: me voy, dice: ¿cuándo es la próxima vigilia? Eso es lo correcto. O sea, cuando hay un corazón disponible, cuando hay un corazón dispuesto a buscar a Dios, nunca existirá la excusa. Siempre tendrá esa inclinación de llegar a la casa de Dios, porque entiende
como tú dices, profeta, que en la casa de Dios le espera una palabra de aliento, de firmeza, de fortaleza. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice, he aquí donde envía el Señor bendición y vida eterna. Por eso David que tenía tanto anhelo de habitar en la casa de Dios, que él decía, me alegré con lo que decían, a la casa de Jehová iremos para contemplar la hermosura de su santidad. O sea, David tenía ese anhelo, David tenía ese deseo de estar en los atrios del Señor. ¿Por qué? Porque cuando somos entendidos en el tiempo que estamos viviendo hoy día, que la iglesia es un refugio. La iglesia es un lugar donde hallamos descanso, reposo, donde recibimos una palabra que nos va a direccionar. ¿Sabe cuántas personas llegan con su vida destrozada, destruida, y de repente Dios la levanta? De repente Dios le devuelve todo lo que perdieron. Y todo fue porque tomaron la iniciativa de decir, yo iré a la casa de Dios. La casa de Dios se convertirá en mi segundo hogar. El problema es que no queremos la casa de Dios, pero sí queremos al que diseñó la casa. Es como yo decía, yo predicaba en mi iglesia, en estos días yo decía, el problema de la gente, el problema de esta generación, es que quiere los beneficios del reino, pero sin nada que ver con el beneficiario. Y necesitamos, joven que me está observando, la vida cristiana no es simplemente un decir, no es simplemente decir, yo le sirvo a Dios a mi manera. Esa es otra cosa, profeta, que tú te encuentras muchos jóvenes, hombres y mujeres, que le preguntan, y van a la iglesia muchos, y te dicen, yo le sirvo a Dios a mi manera. Ahora, mi pregunta es, y la pregunta que le he hecho a alguno, explícame cuál es la manera que tú le sirves a Dios. Porque en la Biblia no dice que a Dios se le sirve a nuestra manera. La Biblia recalca que hay que vivir de acuerdo a su principio, no de acuerdo a mi manera. Porque si yo quiero vivir a mi manera, yo de entender, yo me hago lo que yo quiera, aunque Dios haya dicho lo contrario. Entonces, necesitamos que esta generación entienda que la casa de Dios es el lugar donde debemos habitar, el lugar donde debemos congregarnos. Como dice en hebreo, no dejes de congregarte, como muchos tienen por costumbre. Porque en medio de la pandemia, muchos como dijiste, se descarriaron. Otros ya dejaron de congregarse. Otros ya se les hace más fácil ver el servicio por internet, en vivo. Y para ellos ya están congregándose. Eso es falso. Porque Dios diseñó la casa para congregarnos y para buscar a Dios en la casa. Amén. Así es. Joven que estás ahí, queremos que entiendas en esta hermosa tarde que no hay otro camino que buscar al Señor. Yo sé que hemos hablado de clave para afirmarnos, clave para poder seguir al Señor, ¿verdad? Y hemos hablado mucho sobre congregarse, perseverar, oración. Pero queremos que entiendas, sobre todo hoy en día, queremos darte una palabra de aliento, más que nada a los que tal vez hoy en día se sienten que han caído tan bajo que no pueden levantarse. Yo creo, profeta, que hoy en día hay muchos jóvenes. Mucha gente dice, los jóvenes no quieren nada con Dios. Eso es una mentira. Claro que sí. Porque los jóvenes quieren, y tú que estás ahí, yo sé que tú quieres y anhelas servir a Dios. Pero hoy en día el joven siente que que ha escarbado un hoyo tan profundo que no se puede levantar. Y déjame decirte que sí te puede levantar. Dice la palabra del Señor. Bueno, de hecho, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, si no me equivoco, le dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Entonces, y le dice, vuelve a las primeras obras. Entonces, algo que yo puedo comprender de ese texto bíblico es que para volver al primer amor hay que volver a las primeras obras. Entonces, Dios nunca te dice,
no hace excepción de que tú sí puedes volver al primer amor y tú no, sino que Él dice, vuelve al primer amor, vuelve a hacer las primeras obras. Entonces, para llegar al primer amor, no hay de que estoy tan profundo que ya no puedo. No, vuelve a hacer las primeras obras, vuelve a orar, vuelve a leer la palabra, vuelve a ayunar, vuelve a juntarte con personas que son de bendición para tu vida y vas a volver al primer amor. Entonces, mucha gente ha dicho, y yo sé que usted lo ha escuchado, profeta, cuando pierdes el primer amor ya no se recupera. Eso es mentira. Correcto. Yo creo que se recupera y aún se fortalece más. ¿Por qué? Porque ya el error que tú cometiste la última vez y perdiste la presencia, no lo quieres volver a cometer. Tú sabes que David dijo, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué dice David eso? Porque llegó un momento en que David sintió que el Espíritu se apartó. Entonces, si David, siendo una persona que dice conforme al corazón de Jehová, llegó un momento que dijo, no apartes tu Santo Espíritu, es porque él sintió que el Espíritu se apartó. Sí. Pero la clave no está en ser una persona perfecta, sino que ser una persona dispuesta a decir, Señor, reconozco que he fallado. Señor, reconozco que no soy el mejor, pero hoy quiero volver a ese primer amor. Entonces, profeta, cerramos con eso, pero quería o quiero que usted, ¿verdad?, le haga saber a esos jóvenes, ¿verdad? No sé si hubo en algún punto que usted dijo, aquí dejo todo, como Jeremías, se acabó todo aquí. Se acabó todo. Ya no voy a hablar así, en tu nombre. Yo lo único que le puedo exhortar a la juventud y el mejor consejo que le pueda dar, el cual yo lo viví, no te lo digo porque lo leí en un libro, joven que me está mirando a través de este video, sino porque lo tuve que vivir cuando en un momento pensé que era mi final, que ya no daba más, que me estaba en cierta forma rindiendo, pero había algo en mí que me impedía rendirme, que me impedía apartarme, alejarme, y era el Espíritu que Dios había depositado en mí. Y así como, y siempre me aferré a esa palabra de Pablo a Timoteo, despierta lo que hay en ti, vuelve y levántate, posiciónate. Y al tomar esa palabra para mí, yo dije, sí se puede. Yo puedo mantenerme de pie en medio de una sociedad que tal vez no ame a Dios, que tal vez está ajena a la voluntad de Dios. Yo sí puedo mantenerme de pie y yo sí puedo seguir avanzando, seguir caminando. Lo único que necesito es la gente correcta a mi lado. Lo único que necesito es unirme y tener relaciones con personas que estén más arriba que yo para que me ayuden a subir, para que me ayuden a caminar, para que me tomen de la mano. Que todos sabemos que Dios nos ha tomado de la mano, que Dios está con nosotros, pero Dios siempre diseña a un hombre para encaminar a otro hombre. Josué necesitó a un Moisés. Elías tuvo que atrapasarle el manto a un Eliseo. Timoteo tuvo que depender de un Pablo. Y así sucesivamente. Gedeón, cuando el pueblo estaba en ruina, cuando el pueblo todos le estaban saqueando todo, Dios levantó un Gedeón para hacer la diferencia. O sea, los tres jóvenes viviendo en cautiverio, viviendo en un sistema idólatra. Daniel y Daniel nunca se contaminaron. Aunque le cambiaron el nombre, ellos dijeron, me pueden cambiar el nombre, pero no mis convicciones. Lo que hace a un joven perseverar, mantenerse de pie, caminar hasta lograr cumplir el propósito de Dios, es mantener las convicciones que tiene de Dios en ellos. Y si adoptamos esta posición, no hay forma, tu joven, que pueda perder. Dios tiene planes contigo, Dios tiene propósito contigo. Él dijo que la obra que Él comenzó en ti, Él la va a terminar. Pero hay una palabra muy clave que dijo el profeta Humberto, que es la disposición. Si tiene disposición, si te acerca a alguien que te guíe, que te dirija, que te enseñe, yo te aseguro
que vas a alcanzar y va a lograr todo lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Así, joven, que no te rinda. Levántate, fortalécete. Acércate a tu líder, acércate a tu pastor, acércate a alguien que tú sabes que tiene un nivel espiritual más alto que tú y que te puede ayudar a alcanzar los sueños y los propósitos de Dios. Pero no te rinda. Dios no te llamó a rendirte, Dios te llamó a perseverar. Y hay un punto antes de culminar que me gusta mucho, y es el de David. Las primeras luchas de David no fueron con el oso, no fueron con el león. La primera lucha de David fueron internas. Su primera lucha fue con su propia familia. Pero aún así, él entendía quién él era. Él entendía quién estaba con él. Y él nunca perdió esa comunión con aquel que ya lo había seleccionado, sin él saberlo, que iba a ser el próximo rey. Tú no sabes, joven, quién tú serás mañana, pero Dios ya te eligió para este tiempo y para esta hora. Así que no te rindas, aunque tengas luchas internas, aunque tus luchas internas sean a tu alrededor, aún internas en tu familia. Dios te dice, no te rindas, porque todavía no he terminado contigo. Amén. Wow. No se ocupa más palabra para decirte que Dios te ama y que es el tiempo para levantarte y que tú eres el próximo David que peleará por su ciudad, que peleará por el pueblo que Dios ha encomendado, ¿verdad?, a tu vida, para que tú seas de bendición, tu ciudad, tu estado, tu familia. Créeme que a veces tú no te das cuenta, pero hay alguien que te está mirando y hay un llamado, un depósito de parte de Dios muy grande sobre tu vida. Así que, profeta, ha sido una bendición tenerle con nosotros en esta hermosa tarde. Y para cerrar, profeta, me gustaría que haga una oración, ¿verdad?, por toda esa generación, que el Señor sea usándonos, afirmándonos y trayendo un avivamiento fuerte a través de esa generación. Amén. Amén. Vamos a orar, profeta, confiando de que esta palabra llegará a esta generación que está hambrienta y sedienta por algo diferente, algo nuevo. Como tú dijiste, que ese joven que está mirando será el próximo. Y yo creo que hay un próximo que no está observando en este momento, que está mirando este video, que está diciendo desde ya, me levantaré y correré la carrera, porque algo grande me espera. Así que vamos a orar para que Dios te siga bendiciendo, joven, y direccionándote. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre mío, por este tiempo compartido aquí, Señor, dialogando, Padre amado Dios, acerca de tu plan y tu propósito, Señor. Hablando acerca de una generación, Señor Dios, que necesita, Padre eterno, urgentemente despertar, posicionarse y avanzar, Señor. Padre, yo me pongo de acuerdo con el profeta Umballo, conociendo, Dios mío, Señor, que tú, oh Dios mío, ayudarás a esta generación, Padre amado, a seguir hacia adelante, la fortalecerá, Padre amado, donde ellos continuarán avanzando y creciendo, Dios mío. Yo oro para que todo obstáculo, impedimento, Dios mío, todo plan del enemigo, estrategia infernal que venga contra esta generación, Señor, la cancelamos y la anulamos, Padre mío, y declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que tú traes un despertar, Señor, sobre esos jóvenes, Padre, que el que se ha sentido caído, Señor, recobre fuerza en este día, se pueda levantar y entender, Señor, que tú cumplirás su propósito en ello. Y yo, mi persona, junto al profeta Humberto, Padre mío, declaramos vida, declaramos esperanza, declaramos paz sobre esos corazones, Señor, y creemos fielmente, Padre, que tú despiertas esos espíritus que por un momento estuvieron durmiendo, Padre, pero tú vienes con un aliento, con un soplo de vida a soplar en sus vidas, porque tú no le has dado a ellos, Dios mío, espíritu de cobardía, espíritu de temor, Dios mío. Tú le has dado a ellos, Padre, un espíritu de valentía, un espíritu de dominio propio, Padre amado, un espíritu de poder, en el cual ellos entenderán, Señor, que para esta hora ellos fueron establecidos en este reino para cumplir tu propósito, Señor, donde nada estorbará o dañará tu plan, Padre amado, que tú tienes para con ellos. Gracias,
gracias te doy por esta generación, Señor, oh Dios, de hombres, de mujeres, de jóvenes, Dios mío, guerrero, valiente, Padre mío, Señor, que tú posicionas para conquistar su entorno, conquistar, Señor, sus ciudades, sus familias, Padre amado, y donde quiera que tú lo lleves, sean luz en medio de la tiniebla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, profeta, por eso. Joven que estás ahí, hombre, mujer que estás ahí, comparte ese video con un amigo, con un familiar o con otro joven que tal vez necesite escuchar esta palabra. Dios te bendiga y esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida.